Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero de verdad que estén pasando un día genial. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a abordar un tema que ha estado generando mucha conversación y sinceramente, me ha dolido mucho leer y escuchar. Vamos a hablar de acusaciones, de malentendidos, y de la verdad detrás de unas palabras que se han dicho que son, para ser muy honestos, duras y falsas. Les adelanto que el tema de hoy es desmiento acusaciones, yo no engañé a Demet. Sí, lo sé, el título es directo, pero a veces es necesario serlo. Antes de sumergirnos de lleno en esto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, consideren seriamente darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de mis vídeos y, sobre todo, apoyan muchísimo a que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Como muchos de ustedes sabrán, o tal vez algunos no, ha habido una serie de rumores y acusaciones que me involucran directamente, específicamente sobre una supuesta traición o engaño hacia Demet. Entiendo perfectamente que al ser figuras públicas, nuestras vidas a veces son escrutadas de maneras que pueden resultar incómodas o incluso injustas. Sin embargo, hay límites y cuando se difunden falsedades que afectan no solo mi reputación, sino también la de personas importantes para mí, creo que es mi deber salir a aclarar las cosas con la verdad. Quiero ser extremadamente claro desde el principio: yo no engañé a Demet, repito, para que no quede ninguna duda, yo no engañé a Demet, estas acusaciones. Las palabras que se han dicho son completamente falsas. Provienen de un lugar de desinformación, de malinterpretaciones, y honestamente, creo que de un intento deliberado de hacer daño. No tengo nada que ocultar en este aspecto. Mi relación con Demet, y esto es algo que siempre he valorado y respetado, ha sido basada en la honestidad, la confianza y el cariño mutuo. Permítanme explicar un poco más el contexto sin entrar en detalles excesivamente personales, porque hay cosas que pertenecen a mi esfera privada y a la de quienes amo, y que no son para el consumo público. A veces las situaciones se complican. Las relaciones, como todos sabemos, no son perfectas, no son un camino de rosas siempre. Hay momentos difíciles, hay desafíos, hay conversaciones que quizás no salen como uno espera, o hay malentendidos que pueden surgir en cualquier pareja. Y eso es normal, eso es parte de la vida. Sin embargo, lo que nunca hubo fue engaño. Nunca. Las acusaciones que se han hecho sugieren una falta de lealtad, una traición, y eso es algo que me revuelve el estómago porque simplemente no es verdad. Me duele pensar que hay personas que disfrutan de difamar, de inventar historias que no tienen fundamento, y que además causan dolor a personas inocentes. Demet es una persona a la que respeto profundamente y si hubiera habido algo que comprometiera nuestra relación de esa manera, jamás hubiera permitido que llegara a este punto o que se manejara de esta forma. A veces las palabras sacadas de contexto pueden ser muy destructivas. Una frase que se dice en un momento de frustración, una reacción a algo que no se comprende del todo, puede ser magnificada y distorsionada hasta el punto de crear una narrativa completamente inventada. Y en este caso particular, creo que eso es exactamente lo que ha sucedido. Se han tomado fragmentos, se han interpretado de la peor manera posible, y se ha construido una historia que, repito, no se corresponde con la realidad. Mi intención al salir a hablar de esto no es generar más drama, ni entrar en dimes y diretes. Mi intención es, primero y ante todo, proteger mi propia integridad y la de Demet. Es para desmantelar estas falsedades de raíz y para que quienes me conocen y confían en mí sepan la verdad. No quiero que nadie se quede con la idea de que soy una persona capaz de actuar de esa manera. Porque no lo soy. Quiero ser enfático en esto: las acusaciones de engaño son falsas. No ha habido infidelidad por mi parte. No ha habido traición. Lo que sí puede haber habido, como en cualquier relación, son altibajos, son momentos de tensión, son desacuerdos. Pero esos son problemas que se enfrentan dentro de una relación, buscando soluciones, o llegando a acuerdos, no a través de una traición. Y en nuestro caso, si es que hubo algún momento de dificultad, se abordó de forma diferente sin caer en ese tipo de actos. Es importante entender que la comunicación es clave. Y a veces cuando la comunicación falla o se malinterpreta, pueden surgir situaciones difíciles. Pero una cosa es un malentendido o un desacuerdo, y otra muy distinta es un engaño. Y yo estoy aquí hoy para decirles, de forma rotunda,
que el engaño nunca fue una opción, ni una realidad. Entiendo que hay curiosidad, que hay interés en saber qué está pasando en mi vida. Y agradezco ese interés de verdad. Pero también pido respeto. Respeto por mi privacidad y sobre todo, respeto por la verdad. Difundir falsedades es como lanzar piedras a un cristal. Una vez que se rompe es muy difícil repararlo por completo. Y lo que están intentando romper son relaciones, son reputaciones, y son los sentimientos de las personas. He intentado ser lo más prudente posible, en parte para proteger a Demet y en parte porque no quería darle más cuerda a esta situación. Pero llegó un punto en el que el silencio se vuelve cómplice. Y yo no puedo ser cómplice de una mentira que me afecta de esta manera. Por eso estoy aquí hablando directamente con ustedes, que son la comunidad que me apoya. No me gusta hablar de otras personas o de sus intenciones, pero debo decir que estas acusaciones han surgido de una fuente que, francamente, no tiene ni el conocimiento ni la autoridad para hablar sobre mi relación con Demet. Y eso es algo que me indigna. Cuando alguien habla de algo que no conoce o peor aún, cuando inventa cosas a propósito, está jugando con fuego. Quisiera que todos comprendieran la gravedad de estas acusaciones. Hablar de engaño es algo muy serio. Implica una falta de respeto profunda, una herida que puede tardar mucho en sanar, si es que sana. Y yo no le he causado eso a Demet. Y eso es lo que quiero que quede absolutamente claro. Mi compromiso con la verdad es absoluto. Y mi compromiso con Demet, en lo que respecta a nuestra relación, siempre ha sido el de la honestidad y la fidelidad. No hay nada que haya sucedido que contradiga esto. Las palabras que se han dicho son mentira. Son un invento. Y espero que a partir de ahora, se deje de hablar de esto como si fuera una realidad. Agradezco de corazón a todos aquellos que han confiado en mí, que han dudado de estas acusaciones, que me han enviado mensajes de apoyo. Sus palabras significan muchísimo para mí en estos momentos. Me dan la fuerza para seguir adelante y para defenderme de estas calumnias. Así que, para resumir, quiero reiterar lo más importante, ***, las acusaciones de que he engañado a Demet son completamente falsas, ***, no ha habido infidelidad. Nuestra relación, aunque haya podido pasar por sus momentos, se ha basado en el respeto y la honestidad. Y estoy orgulloso de decir que no he actuado de forma desleal. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo de escucharme y de entender mi perspectiva. Sé que este tema puede ser delicado, pero era necesario hablarlo. Espero que este vídeo sirva para aclarar las cosas y para poner fin a estos rumores infundados. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. Si tienen alguna reflexión, o si quieren compartir alguna experiencia similar, no duden en dejarlo en los comentarios. Leer sus puntos de vista siempre me enriquece. Y para finalizar, como siempre, les pido que si este vídeo les ha sido útil, si han apreciado la honestidad y la transparencia, denle un gran ***, me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que la verdad llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.